Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender cómo tejer una manga pegada con una técnica muy fácil. Aquí tejí una manga y vamos a tejer la otra. Lo que sí, esta manga la tejí más angosta y voy a enseñar dos formas. Una que es más angosta y otra manga más ancha para el talle más grande. Bueno, aquí tengo una pequeña muestra. No me pregunten cuántos puntos hay que montar y todo eso porque es una muestra, nada más. Cada uno tiene que montar la cantidad de puntos que necesita. Hoy aprendemos a tejer la manga. Vamos a ver más de cerca. No tiene costura, está tejida con agujas circulares. Aquí abajo realizadas las disminuciones correspondientes. Para la manga realicé disminuciones. Aquí disminuí 3 puntos, 2, 2 y 4 veces de un punto. Aquí. Con los marcadores colocamos la cantidad de puntos que disminuí. 3. Después entre estos dos marcadores 2 puntos. 2 puntos. Y de a un punto ya no hace falta colocar marcador. Así marcamos de los dos lados. Después estos marcadores los dejamos, este marcador y este, porque después vamos a realizar las disminuciones para la sisa. Esta es la manga cuando la vemos así. Nosotros empezamos a tejer aquí desde arriba. Aquí voy a directamente subir 7 puntos. 3 puntos, un punto en el centro. El centro quiere decir nosotros aquí tenemos donde tenemos la costura del hombro. Subimos un punto, 3 para un lado y 3 para otro lado. En total 7 puntos. Bueno, aquí para otros talles, ¿cuántos puntos tenemos que subir? Para los talles de adulto, aproximadamente aquí tiene que haber 6-7 centímetros. Para un talle más chico, 4 centímetros. Y nosotros empezamos a tejer con vueltas cortas, así, cada vez subiendo puntos. Aquí también de a un punto y después aquí vamos a subir de a 2 puntos. 2, 2, 2, 3, 3. Vamos a ver ahora todo paso a paso. Enseño cómo tejer cada punto. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es con una cinta métrica tomar la medida. Aquí por ejemplo si están tejiendo para talle grande, para una talle de adulto, ¿no? Con una cinta métrica aproximadamente dejamos 7 centímetros en total. Este es el centro y calculamos cuántos puntos son para un lado y para otro lado. Bueno, pueden ser 8 centímetros, 9 si es una talla muy grande, por ejemplo XXL, entonces hasta 9 centímetros también es posible, pero aproximadamente siempre son 6-7 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre esta manga que no es tan ancha? ¿En qué se diferencia? Se diferencia en nosotros aquí, al tejer vueltas cortas, estaba subiendo de a un punto, así. 1. Vamos a ver así mejor. Miren, estaba subiendo así. Un punto. Tejemos vuelta corta, volvemos, otro punto, otro y así hasta el marcador. Siempre tomaba de a un punto. Pero si queremos una manga más ancha, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí tengo 2 puntos, ¿ven? 2. Entonces, de estos 2 puntos, tengo que tejer 3 puntos. Quiere decir que voy a tejer así, 1, después entre los puntos,
sacamos otro punto, un punto. Sigo un punto, sacamos punto entre los puntos, otro punto. Sigo. O sea, se entiende, porque más de eso no se recomienda subir puntos, porque si no la manga aquí no va a ser tan plana, sino va a ser abultada y no va a ser muy linda que digamos. Entonces, si ustedes necesitan por ahí la manga más ancha, aquí, entonces tienen que tejer esta parte de la sisa más larga, un poquito más larga. De esta forma la manga va a ser más ancha. Bueno, entonces vamos a empezar a tejer. Aquí ya con los marcadores marqué donde tengo que empezar. Esta es la parte del lado del derecho. Si se puede tejer esta misma manga con agujas así rectas, sí, también se puede. En este caso, ustedes tienen que realizar una sola costura aquí sobre la parte del hombro y esta parte de los costados dejar sin la costura. Entonces van a tener aquí abierto, ¿no? Y van a poder también tejer vueltas cortas de la misma forma, formando esta copa de la manga, formando esta parte, ¿no? Y aquí, para realizar disminuciones, también van a poder hacer tejer ida y vuelta, realizar aquí disminución, de este lado disminución. Pero para mí mucho más cómodo, práctico. Si alguien todavía no teje con agujas circulares, tiene miedo o no sabe o no quiere, aconsejo muchísimo tejer con este tipo de agujas circulares. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar a subir los puntos aquí donde tengo el marcador. Voy a subir aquí un punto, son 7 puntos en total. 2, aquí 3, un punto voy a subir aquí en el centro, voy a ayudarme con la aguja crochet. Si ustedes por ahí tienen que tejer una puntada, por ejemplo, no sé, una trenza o algo así, y necesitan que el número que aquí, por ejemplo, el número sea número par, entonces no tienen que colocar este punto en el centro, sino colocan 3 y 3, ¿no? ¿Se entiende? Si es una trenza, por ejemplo, o alguna otra puntada. 1, 2 y 3. Bueno, estos marcadores no los necesito más. Estos azules los voy a sacar. Empezamos a tejer vueltas cortas. Damos vuelta al tejido. Este primer punto pasamos sin tejer. Miren, la aguja va por debajo de la hebra. Tomamos este punto, lo pasamos sin tejer. Y voy a tejer los puntos al revés. Aquí, por ejemplo, miren, este punto lo voy a tejer mejor revés retorcido para que no quede espacio entre los puntos. Bueno, los puntos tejemos al revés. Esta primera vuelta revés retorcido. Así queda mucho mejor, más prolijo. Aquí lo que voy a hacer es hacer un nudo
para ajustar esta hebra. Y ahora, ya que esta vuelta estamos tejiendo con los puntos al revés, miren, de estos 2 puntos tenemos que tejer 3 puntos. Primero voy a tejer este punto. Entonces la aguja izquierda pasa así de este lado y tejemos punto revés. Damos vuelta el tejido. Y para no equivocarnos, prefiero ir anotando. Lado revés, lado derecho. Del lado del revés, tomamos ahora un punto. Tejemos vuelta del lado del derecho. Este punto paso sin tejer. Tejemos con los puntos al derecho. Y ahora me toca subir un punto. El punto que sigue es este, simplemente así. Lo tejemos al derecho. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Damos vuelta el tejido y también anoto que tejí un punto del lado del derecho. Ahora van a ver por qué lo estoy anotando. Para no equivocarnos y no destejer. Bueno, damos vuelta el tejido, tejemos ahora con los puntos al revés. Primer punto paso sin tejer. Aquí no hagan muy largo este punto para que quede punto corto, bien apretado. Y tejo sobre el lado revés del tejido. Y este punto ahora que tenemos que subir entre los puntos con la aguja crochet, vamos sobre el lado derecho, o sea, de este lado vamos a subirlo, miren. Entre los puntos, entre este punto y este, ahí. Entramos con la aguja crochet y subimos un punto. Este punto lo subimos así directamente sobre la aguja. Entonces de esta forma va a quedar mucho más prolijo aquí. Y anotamos, miren. Vamos a anotar así que nosotros hacemos un circulito. Quiere decir que subimos un punto entre los puntos. Y ahora seguimos este punto, lo tejemos al derecho. Sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. O sea, cada vez vamos a tener más puntos sobre las agujas. Y aquí también, entre los puntos, voy a subir un punto. Aquí, ¿ven? Sobre el lado derecho de tejido estoy, entonces directamente así. Lo subimos sobre la aguja. Damos vuelta el tejido. Lo subimos y mejor de este lado lo vamos a tejer. A ver. No. No lo subimos nada más. Así. O sea, siempre fíjense para que quede bonito de este lado, del lado del derecho. Bueno, aquí entonces este primer punto lo paso sin tejer. Y tejemos con los puntos. Ahora al revés, estoy tejiendo el lado del revés. Anotamos, no se olviden, colocamos un circulito. Y ahora aquí me toca simplemente subir este punto. Lo tejemos aquí al revés. Damos vuelta. Vamos a anotar ahora todo lo que hicimos porque
Si no, bueno, aquí tejimos punto entre los puntos y ahora tejimos un punto. ¿Y qué pasa? Y ahora tengo que repetir esta secuencia, ¿no? Vamos a tejer ahora hasta aquí, ya lo voy a anotar. Bueno, este punto lo pasamos sin tejer, tejemos con los puntos al derecho. Y voy a subir el siguiente punto aquí. Damos vuelta al tejido y tejemos el lado del revés con los puntos al revés. Y ahora nuevamente de estos dos puntos tengo que subir 3 puntos, ¿no? Y si quieren la manga más angosta, entonces suben puntos de cada punto. 1, 2, 3 y así ya les había enseñado. Bueno, aquí tengo que subir un punto. Estoy sobre el lado revés del tejido. Tejemos punto revés. Damos vuelta, lo anotamos. Voy a anotar que subimos un punto. A ver, aquí se me... Este punto no lo hagan muy largo así, sino bien cortito. Paso este punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho. Y aquí también vamos a de 2 puntos a hacer 3 puntos. Vamos a subir este punto. Y empezamos a tejer los puntos sobre el lado del revés. Primer punto siempre paso sin tejer. Tejemos al revés. Voy a anotar que aquí tejí también un punto. Y ahora me toca subir un punto entre los puntos. Aquí entre los puntos. ¿Se acuerdan que lo hicimos, me parece, de esta forma? Si encuentran una forma más bonita, también utilícenla. A ver, aquí entre los puntos tenemos que encontrar espacio y subir un punto. Ahí va. Y ahora tejemos con los puntos al derecho. Anoto que subí un punto entre los puntos, anoto un circulito. Y ahora sobre el lado del derecho también vamos a subir un punto entre los puntos. Como pueden ver, me parece que aquí hay que anotar y así no se van a equivocar. Bueno, y aquí subimos un punto entre los puntos. Ahí va. Damos vuelta. Anotamos un circulito que subí un punto entre los puntos. Primer punto paso sin tejer. Bueno, me parece que esto ya
van a saber cómo tejer. Bueno, vamos a tejer un par de vueltas más. Tejemos ahora sobre el lado del revés. Punto revés, a ver, lo tejemos así. Y me toca subir un punto. No entre los puntos, sino simplemente aquí, subir este punto. Y tejerlo al revés. Bueno, y así voy a seguir tejiendo ida y vuelta. ¿Ven? Cada vez acercándome hacia los marcadores. Y aquí una vez más, esta es la técnica, ¿no? Un punto entre los puntos, otro punto. Un punto entre los puntos, otro punto. Si quieren la manga más angosta, siempre tienen que tomar de a un punto en todas las vueltas. Esta manga también decidí tejer con el mismo motivo para después ver comparar el ancho de ambas. Bueno, aquí tejí hasta los marcadores y lo que vamos a hacer ahora es en una vuelta subir 2 puntos, en una vuelta subir otros 2 puntos y 3 puntos. Me toca, por ejemplo, ahora tejer de este lado. Aquí voy a dividir para tejer más cómodo. Bueno, miren, aquí lo que voy a hacer es sacar este marcador y voy a subir estos puntos 1 y 2 hasta el siguiente marcador. Damos vuelta, voy a tejer toda la vuelta y también de este lado voy a sacar el marcador y voy a agregar 2 puntos. Estoy sobre el lado revés del tejido. Un punto y vamos a subir el otro. Aquí este segundo punto. También lo tejemos al revés. Damos vuelta y sigo tejiendo hasta otro marcador. Y de esta forma, de a 2 puntos y después 3 puntos aquí. Voy a subir todos estos puntos y vamos a unirnos y tejer en circular. Aquí subí los últimos 3 puntos y miren, esta es la parte de la costura. Voy a subir este punto también aquí en el centro. Esta es la costura que une delantera y la parte de la espalda. Bueno, damos vuelta y voy a tejer una vuelta más y de paso ya voy a subir todos los puntos que restan. Subí todos los puntos y ahora lo que vamos a hacer es tejer esta parte realizando disminuciones aquí para que no quede mucha tela, digamos, ¿no? Para que quede cómodo. Siempre se hace esto, disminuir los puntos aquí en esta parte. Lo mismo vamos a hacer aquí. Miren, nosotros
Al tejer la sisa, al realizar las disminuciones aquí, tenemos 3 puntos, 2, 2 y después de a un punto. Voy a contar estos puntos, 2 más 2 más 3, 7 puntos. Y estos 7 puntos voy a disminuir. Tengo un punto central, este punto digamos no cuenta. Después 7 puntos para un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos los marcadores. 7 puntos para un lado, desde punto central. Y aquí 7 puntos para otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estos puntos, esta cantidad de puntos, vamos a disminuir hasta que quede un punto. Ahora tejemos todo en circular. Tengo esta hebra aquí. Y vamos a ver, miren. Voy a anotar qué vuelta estoy tejiendo porque estoy realizando este punto. Y ahora vamos a tejer todos los puntos, digamos al derecho, porque vamos a tejer, ya no vamos a tejer ida y vuelta, sino tejemos todo en circular. Si tejen con agujas rectas, siguen tejiendo ida y vuelta, pero simplemente realizando disminuciones al principio y al finalizar cada vuelta. Bueno, ahora me toca tejer. Este punto lo vamos a pasar sin tejer. Tejemos primera vuelta con disminuciones. Vamos a disminuir los puntos. Miren, antes de marcador tengo 2 puntos y voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Paso marcador. Tejemos todos los puntos hasta el siguiente marcador, hasta aquí. Tejí hasta el marcador, paso el marcador y hacemos disminuciones, tejiendo 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Y sigo tejiendo. Vamos a anotar. Aquí donde está el marcador verde, empieza nueva vuelta. Este va a ser el punto central. Voy a colocarlo aquí. Y vamos a realizar estas disminuciones en cada segunda vuelta. Una vuelta con disminuciones, una vuelta sin disminuciones. También se puede realizar en cada vuelta. O sea, esto, no sé, depende del grosor de lana. Por ejemplo, si tejen con lana muy finita, agujas finitas, entonces capaz que en cada vuelta, o si no, en cada segunda vuelta. Yo voy a hacer ahora en cada vuelta las disminuciones. O sea, antes de marcador, 2 puntos, tejemos como 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Paso el marcador y tejemos toda la vuelta hasta el siguiente marcador. Antes de marcador tejemos punto derecho y disminuciones hacemos después del marcador, tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Voy a acomodar los puntos para que no salgan cruzados. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. ¿Cómo va la disminución? Tejemos con los puntos al derecho. Y vamos a realizar otra disminución. En general se hacen las disminuciones en cada vuelta, pero también, como ya les dije, hay opción de realizarlas en cada segunda vuelta también. Bueno, y antes de marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho y sigo tejiendo.
Y vamos a hacer la última disminución. Voy a sacar este marcador y aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho. Voy a pasar así estos 2 puntos y tejemos al derecho, realizando la última disminución. Bueno, después sigo tejiendo según qué largo necesito tejer de la manga. Y después, si es una manga corta, manga larga. Si es la manga larga, por ahí van a necesitar realizar más disminuciones. Entonces dejamos aquí el marcador que nos indica el punto central. Realizan disminuciones y nada más que eso. Vamos a comparar el ancho de la manga. Esta que es más ancha, 14 centímetros. Y la otra manga, 11 centímetros. O sea, para cualquier talle se puede tejer este tipo de mangas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.